Bueno, antes de arrancar y leyendo lo que están leyendo ahí, quiero comentar un poquito acerca de qué es lo que propongo que hagamos en este rato que nos queda en la clase de hoy. Ustedes trabajaron todo primer año con un lenguaje de programación que es el lenguaje Python, que es como un lenguaje, podríamos decir, multiparadigma, o mejor dicho, un lenguaje que nos permite implementar técnicas de distintos paradigmas. Y nosotros durante primer año implementamos las técnicas de un paradigma de programación en Python, ¿sí? Que no se los voy a preguntar como paradigma de programación, pero creo que lo hemos mencionado en primer año, que es programación estructurada, ¿sí? La programación estructurada es uno de los paradigmas y es la unidad 2 de paradigmas de programación, de la materia paradigma de programación. Y el objetivo fundamental de lo que vamos a ver ahora muy breve y rápidamente en las 2 horas que nos quedan, es hacer una revisión de las herramientas del paradigma de programación estructurado. ¿Qué estoy diciendo entonces? Vamos a hacer una revisión de las mismas herramientas de programación que vimos en primer año, pero lo vamos a hacer con otro lenguaje de programación, lo vamos a hacer con el lenguaje de programación C. Y vamos a charlar un poquito acerca del lenguaje de programación C. Hay una cartilla de ejercicios que yo dejé disponible, que llaman ejercicios para calentar neuronas. Y ustedes pueden resolver esos ejercicios en C, con las herramientas que les voy a mostrar, o pueden resolver esos ejercicios con Python. ¿Por qué yo quiero mostrarles C? Porque C nos obliga a pensar en ciertas situaciones que voy a mencionar ahora en un ratito, que Python nos soluciona por debajo, por decirlo de alguna manera. Y desde mi punto de vista, quizás un poco anticuado, pero realmente estoy convencido, es muy importante entender ciertas cuestiones de lo que no necesariamente nos vamos a preocupar por usar después de manera explícita, pero sí tenemos que tener claro que eso por debajo de lo que estamos usando está, que tienen que ver con cómo se maneja la memoria, con cómo se ordenan los datos de forma binaria en la memoria, con cómo se manejan las estructuras de memoria de nuestros programas. Y C, al ser un lenguaje que hoy en día es considerado de bajo nivel, nos obliga a trabajar un poco con eso, y por eso me parece interesante que al menos le peguemos una mirada. Fuera de que es un lenguaje que hasta el día de hoy se sigue utilizando, más bien que no a nivel que lo vamos a ver, pero se sigue utilizando como lenguaje de programación a modo profesional y que son muy bien pagos los buenos programadores del lenguaje C, ¿sí? Así que bueno, hecha la aclaración, vamos a arrancar con esto. ¿Alguien ha sentido hablar del lenguaje de programación C? ¿Tuvieron al menos lo sintieron nombrar o tienen algún concepto o alguien que pueda decir algo del lenguaje de programación C? ¿Es un lenguaje así? ¿Es un lenguaje asá? Solo Lo sentí nombres me dicen por nombrar, ahí. nomás. Estefanía, ¿cómo? Lo sentí nombrar. Solo nombre. Bien. El lenguaje de programación C es considerado en general como el padre de los lenguajes de programación imperativa. Ahora en un ratito vamos a charlar brevemente de eso, porque eso es algo que van a ver con la propia Cintia, pero lo tengo que mencionar para poder seguir adelante. Es un lenguaje que se creó antes, o sea, en 1970, o sea, piensen en la computación de 1970. Es historia antigua para ustedes. Yo no había nacido, ¿sí? Cuando se creó el lenguaje C. Tiene una historia fantástica, después si quieren busquen la historia de la creación del lenguaje C y de su historia en la web. No se hizo una película como la de la máquina Enigma de Alan Turing, pero tiene una historia muy linda, ¿sí? ¿Y cuál era el objetivo? A ver, para tratar de contarles en 2 palabras qué se perseguía. Veníamos de un mundo en donde las computadoras se programaban con tarjetas perforadas. A ver, ya habíamos avanzado a tener teclados, a tener instrucciones y demás, pero ¿cuál era la particularidad que tenía la programación con tarjetas perforadas y que habían heredado las primeras computadoras con interfaz digital?
La particularidad que tenían era que todo lo que yo podía hacer con una computadora estaba directamente asociado al hardware de esa computadora. A ver, piénsenlo más o menos así. Si hoy ustedes tuvieran una computadora Intel, tendrían que programar con ciertas sentencias. Pero si tuvieran una computadora AMD, tendrían que programar con otras sentencias. Y si tuvieran una computadora con una CPU Atom o una CPU de teléfono, tendrían que programar con otras sentencias. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? O sea, veníamos de un mundo en donde cualquier nivel de programación que yo quisiera hacer de las computadoras estaba directamente asociado al hardware que tuviera la computadora para la cual yo estaba queriendo programar. Con lo cual un programa lo tenía que volver a escribir si lo quería llevar de una computadora a otra. ¿Eso está claro? Sí, ¿Sí? profe. No hablamos del sistema operativo, no hablamos de Linux o Windows, hablamos de todo, de todas las sentencias, de la forma de usar la memoria, de todo. Entonces, para escribir una versión, una de las primeras versiones del sistema operativo Unix, se trabajó primero en decir, bueno, pero queremos escribir el sistema operativo Unix de forma de escribirlo una sola vez y que este sistema operativo pueda ejecutar en distintas infraestructuras de procesamiento, en distintas computadoras. ¿Sí? Y ese era el objetivo. Piensen que no había tantas computadoras como hoy, ¿sí? Pero así todos no querían estar escribiendo el sistema operativo y sobre todo estar mantener es corregir los errores del sistema operativo con una versión distinta para cada hardware que hubiera. Entonces construyen el lenguaje C como un lenguaje compilado, ¿sí? En donde el compilador iba a ser el encargado de transformar lo que yo escribiera en el lenguaje C al código máquina de cada una de las distintas computadoras, de las distintas infraestructuras de hardware. ¿Se acuerdan lo que era un compilador del año pasado? Sí, profe, lo estuvimos viendo en SSL más que todo, al Ah, principio de año. perfecto, bueno, fantástico, entonces tienen clarísimo lo que es un compilador. Entonces, ese compilador de C tenía por objetivo transformar mi código fuente a distintas versiones dependiendo del hardware donde yo lo quisiera correr. Entonces, si yo podía hacer eso, podía compilar de esa manera, yo podía programar el sistema operativo Unix una vez en código C y después, con un programa que era el compilador, transformarlo a cada una de las infraestructuras en donde lo quisiera instalar. Y la idea era buenísima. De hecho, en ese momento el lenguaje C era considerado un lenguaje de súper alto nivel, porque traía al mundo toda esta idea general de poder trabajar de esta manera. Hoy es absolutamente elemental lo que estoy diciendo, pero piensen que en el momento que esto se creó no era elemental. De hecho, fue una idea, revolucionaria por sí, pero fue una idea. ¿Sí? Bueno, estaba basado en otro lenguaje de programación, que era el lenguaje B. La historia de esos primeros tiempos es realmente interesante, ¿sí? Porque marca la forma en la que las bases de lo que hoy usamos a diario. Y fundamentalmente esta gente escribió un libro, que es el libro, este libro se llama El lenguaje de programación C, un libro de tapas blancas, ¿sí? Eh, un libro que es como una Biblia, por decirlo de alguna manera, y les he dejado, no se diga, una copia en PDF, ¿sí? En el aula virtual. En realidad, ¿cuántos? ¿Ya pasaron más de 50 años del 1978? No, en el 28 van a pasar los 50 años, pero estamos cerquita ya para que pase a ser dominio de la humanidad. La idea es que ese librito marcó las bases, ¿sí? Para un montón de cosas, tanto en la creación o en la estructuración del lenguaje de programación, como en la enseñanza del lenguaje de programación, porque el objetivo de ese libro, que se llamaba El lenguaje de programación C, fue transmitir a otros que no habían formado parte del equipo original donde se creó el lenguaje, ¿sí? Cómo programar en este lenguaje de programación. Piensen que es un lenguaje de programación ultra simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque veníamos de programar en lenguajes como Assembler. Si me dijeron que han estado viendo este tipo de cosas en SSL, seguramente Assembler lo vieron, en SSL o en ACO, pero algo de Assembler deben tener. ¿Se entiende cuando digo Assembler de qué estoy hablando? ¿O ensamblador? Sí, profe. Bien. En Sí, conocemos. Veníamos de esa programación, ¿sí? Antes de eso, las tarjetas perforadas, ¿sí? Y de repente pasamos a programar en un lenguaje de programación, lo cual, bueno, cambió rotundamente la forma de... Y a partir de ahí, bueno,
sigue la historia, después en los 80 es más o menos el mismo tiempo en el que se crea Smalltalk, que vamos a ver un poco más adelante. Como se crea Smalltalk para la programación orientada a objetos, también se crea una versión C++, que del lenguaje C, ¿sí? con herramientas de la programación orientada a objetos, que es el que hoy en día se usa mucho y abiertamente. Aclarado un poco la historia del lenguaje C, ahora nos movemos un poquito a cuáles eran los fundamentos de la programación que el lenguaje C planteaba, ¿sí? En ese momento, el paradigma de programación que estaba en boga era lo que se conoce como programación estructurada. ¿Cuál es la idea de la programación estructurada? A ver, después la primera que sigue, los tengo escritos, pero antes de eso, ¿en qué se basa la programación estructurada? Si la programación es solo lo que vimos en AED, ¿en qué podríamos decir que se basa la programación? Porque la programación que vimos en AED es programación estructurada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los conceptos asociados a la programación estructurada? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué elementos fundamentales usamos para programar? El año pasado, ¿qué usaban? Funciones, Variables. modularización, ¿sí? O sea que por ahí, déjenme ver quién fue, arrancó por el lado de la modularización, subrutinas, ¿sí? Yo le pongo un nombre más genérico, ¿sí? Porque funciones es un nombre específico, ya en un ratito charlamos por qué, ¿sí? Lorenzo, modularización, Facundo, funciones, está perfecto. Pero la piedra angular de la programación estructurada es lograr dividir el código en subrutinas, ¿sí? Que puedan ser reutilizables. Fantástico. Pero ahora, adentro de cada subrutina, ¿cuáles eran los elementos fundantes, los elementos más importantes? Y ahí Francisco dice variables, es correctísimo, ¿sí? Poder guardar un valor en una variable para utilizarlo después, uno de los elementos principales, ¿sí? Tengo dos Franciscos, Francisco Maldonado, ¿sí? Dice que es lineal. Lo de lineal no estaría tan de acuerdo. Había un paradigma anterior a la programación estructurada, que era la programación secuencial, que esa sí era lineal, y de hecho si yo quería armar una condición o un ciclo tenía que plantear un salto. Es más parecido a lo que hoy se programa directamente en Assembler, ¿sí? Y eso sería lineal. La programación estructurada, la palabra estructurado va un poco en contra de lineal, por eso yo no estaría tan de acuerdo con llamarle lineal a la programación estructurada, pero sí podríamos decir que tiene un principio y un fin, al menos, ¿sí? Y que en general la programación estructurada mantiene ese concepto y lo afirma, que es tener un principio y un fin, ¿sí? ¿Qué más? Clases no, en realidad. Bueno, nosotros en Python usábamos las clases para manejar registros, ¿sí? Pero la palabra clases, si vos mezclas, Joaquín, a alguien que no vio AED con ustedes, y le decís que en la programación estructurada se usan clases, ¿sí? Estarías metiendo la pata. Y por eso te aviso, ¿sí? Porque las clases es un concepto muy, muy asociado a la programación orientada a objetos, que es la que vamos a ver después. Entonces, por eso lo aviso, ¿sí? Para que no lo crucen. Más allá de que yo sé que nosotros usamos el class el año pasado, pero era para manejar registros o estructuras de datos, ¿sí? Sí, el concepto de secuencia, ciclos, bueno, y esto era lo que me faltaba, que no lo había dicho nadie, que acá Joaquín lo agregó, ¿sí? Ciclos, condiciones. ¿Cómo se llamaban en general los ciclos y las condiciones? A ver si alguien, estructuras de control, acá Juan Ignacio lo puso, mira, estructuras de control, ¿sí? Entonces, la programación estructurada es una forma de escribir programas que se organizan a partir de modularizar en subrutinas y que está basado en el uso de variables, ¿sí? Y estructuras de control, ¿sí? Y fíjense cómo a partir de ahí sale todo lo otro que podamos necesitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque una variable puede ser un vector, o una variable puede ser una referencia a la dirección de memoria en donde tengo toda una estructura de datos enorme. Pero los conceptos fundamentales son las variables, ¿sí? Las estructuras de control y las subrutinas. Fíjense cómo se hace simple la cosa,
¿sí? Son tres cosas, las cuestiones más importantes, ¿sí? Del paradigma de programación estructurada. En el caso del lenguaje C, ¿sí? A ver, párate porque no sé si me había quedado alguna pregunta acá. Bien. Ok, Francisco. Sí, entonces, estructura de control. Sí, estructurado sería entonces de las estructuras de control. Correctísimo. Andrés. Correctísimo, Andrés. De hecho, el nombre del paradigma tiene que ver con eso. La programación orientada a objetos la vimos en Python, en otro curso, no en AED. O sea, en AED no vimos en Python programación orientada a objetos. En AED lo que vimos en Python fue programación estructurada. Que de hecho vamos a charlar, en la clase que viene nomás, vamos a empezar a charlar de programación orientada a objetos y van a ver cómo cambia el foco. Acá yo sigo manteniendo la idea de que un programa tiene un principio y un final. Y eso no se respeta en la programación orientada a objetos. Entonces, tengan cuidado porque lo que vimos en AED no es programación orientada a objetos, por más que usamos Python, que es un lenguaje que sí permite, ¿sí? Programación orientada a objetos, pero no es lo que hicimos en AED, ¿sí? Bien, seguimos por acá. Esto ya lo había dicho. Bueno, es un lenguaje compilado, ¿sí? Puramente compilado. De hecho, yo creo que existen solo dos lenguajes puramente compilados, ¿sí? Debe haber más, pero yo no los conozco, que son C y Pascal. C, C++ y Pascal, ¿sí? Son los dos lenguajes que son de compilación más pura, ¿sí? Porque después Java tiene un compilador, pero es un lenguaje híbrido. Los lenguajes de la plataforma .NET tienen compilador, pero también tienen un lenguaje intermedio. Python es un lenguaje interpretado, más allá de que se pueden crear versiones pseudo compiladas, pero sigue siendo un lenguaje interpretado, ¿sí? Y bueno, JavaScript también es interpretado y así como un montón más. El lenguaje C es uno de los principales exponentes de los lenguajes compilados. Decime, Facundo. Profe, ¿cuál sería la diferencia entre C y C++? El C++ es un lenguaje que está basado en C, con lo cual respeta el 90%, te diré, de los conceptos de C. El manejo de la memoria está supeditado al usuario, el usuario tiene poder de manejar la memoria, el concepto de uso de variables, sistema de tipo fuertemente tipado, los conceptos son similares, pero tiene una serie de herramientas que permiten implementar la programación orientada a objetos. Los conceptos de la programación orientada a objetos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Encapsulamiento, abstracción, herencia, polimorfismo, bueno, tiene una serie de herramientas que permiten implementar estos conceptos, ¿sí? Que C no contempla, ¿sí? Entonces, bueno, por eso son lenguajes distintos. La escritura de código la verías igual prácticamente, ¿sí? Excepto por la forma de ejecutar rutinas que están desarrolladas en otro lugar, ¿sí? Y que ahí es donde entra en juego la manera de ordenar el código, que es lo que te marca el paradigma. Ya vamos a ver. Claro. ¿Sí? Pero además es importante que primero vean la división de los paradigmas entre paradigma imperativo y paradigma declarativo, ¿sí? Con la profe Cintia, ¿sí? Y que vean sobre esa división de paradigmas cómo se dividen los paradigmas imperativos en paradigma estructurado, paradigma orientado a objetos, ¿sí? El paradigma estructurado es como la implementación pura del paradigma imperativo, ¿sí? Y el paradigma orientado a objetos es una implementación con una idea bastante loca, ¿sí? Pero que es la idea que llevó a la realidad de la programación en el mundo y que permitió manejar la complejidad de los sistemas que fueron creciendo de manera exponencial a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que hoy se usa en gran parte del mundo. Si pensamos tratamos de armar un dibujo de torta de qué paradigmas están implementados en los sistemas que hoy existen, que nos permiten vivir como vivimos, y yo creo que la programación orientada a objetos se lleva más de la mitad, ¿sí? Hoy en día hay nuevas herramientas que están llevando adelante mucho código en otros paradigmas, pero hoy, como si saco la foto hoy, yo creo que todavía la programación orientada a objetos se lleva más de la mitad. Así que bueno, ya vamos a llegar a eso. Claro, Nicolás, C# es
C# es el lenguaje más lindo del planeta, desde mi punto de vista. Personalmente me gusta más que Python incluso, ¿sí? Más allá de que hoy en día todos son amantes de Python, ¿sí? No me voy a poner en contra del mundo. Pero C# es un lenguaje, desde el punto de vista del lenguaje de programación, es hermoso. Es un lenguaje basado en el código de C, pero con una idea de funcionamiento más parecida a Java. Es uno de los lenguajes de la plataforma .NET de Microsoft, ¿sí? Y bueno, ¿qué más decir? Podríamos hablar un montón, pero no me quiero ir por las ramas, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con C o C++, ¿sí? Y C++ sí tiene una linealidad mayor con C, porque C# es un lenguaje que ya no tiene administración de memoria del lado del usuario, sino que la administración de memoria es segura, tiene bastantes diferencias. ¿Saben por qué el C# se llama C# C numeral? ¿Alguien sabe por qué? Porque es como poner C más. Con el numeral se forman como 4 más, no sé si lo llegan a ver, ¿sí? Y entonces era como el C++, más. Esa era la idea del C#, ¿sí? Tuve la suerte de formar parte de equipos que armaron los primeros experimentos con C# cuando C# apareció en las versiones alfa y beta y me tocó presentar un caso de éxito cuando se presentó C# para toda Latinoamérica en el Hotel Sheraton en Buenos Aires. Tuve la suerte de estar ahí presentando un caso de éxito de un web service que habíamos armado para la venta de noticias, de paquetes de noticias a los sistemas de radio. Es un lenguaje de programación de amplio espectro, se utiliza en general para el desarrollo de aplicaciones administrativas o transaccionales o aplicaciones empresariales, ¿sí? Y se usa, acá en Córdoba tiene bastante salida. No sé en el mundo, Pablo, ¿vos tenés alguna métrica de cómo está C# a nivel mundial? Em, Creo que le está ganando mucho terreno, bueno, Java por popularidad y Python sin duda. Pero algo muy interesante para lo que se usa C Sharp es para hacer videojuegos también. Ah, mirá, Sí, no la sabía de plataforma Unity, pero .NET, no, pero Unity se banca C Sharp claro, como sabía del lenguaje. Unity, pero no sabía que se estuviera usando realmente. C Ujú. y C++ se usan muchísimo para Sí, videojuegos. No sabía que el C# se usara también mucho para eso. Mirá, ahí está. sí, sí. Bueno, gente, algunas particularidades del lenguaje C. Acá les estoy mostrando, ¿sí? Un programa. Y también algo que les cuento, en algún momento se dio, les muestro este programita y hacemos un corte. para que se concentren, busquen un último esfuerzo y después ya los dejo ir a buscar un café. Para que entiendan también por qué el primer año se da con Python. ¿Se acuerdan cómo era un programa Hola Mundo en Python? Print y entre paréntesis, entre comillas, se le ponía el hola mundo. Fantástico, ahí Facundo lo dijo y ahí Ignacio lo escribió. Eso era todo, ¿sí? Bueno, este es un Hola Mundo en C. Y todo lo que no es el print Hola Mundo es lo que se considera gap semántico. Es lo que yo tengo que aprender para poder hacer un primer programa y que todavía no tengo idea de qué estoy haciendo, ¿sí? Ustedes ya han visto todo ED, entonces ya podemos hablar de funciones, por ejemplo. En un programa, un Hola Mundo en C, requiere de al menos una función especial que se llama main, ¿sí? Que es esta función que está definida acá, ¿sí? Con una estructura específica, una estructura obligatoria específica. ¿Por qué? Porque es la estructura que el compilador va a tomar para saber por dónde arranca el programa ese que tiene que generar, ¿sí? Nosotros lo arrancábamos diciéndole a Python cuál era el script que tenía que iniciar, ¿sí? Pero como esto se va a transformar en un exe, ahora se los voy a mostrar andando, se va a transformar en un exe, necesita ese exe saber por dónde empieza. Y como todo lo que yo escriba, si mi programa tuviera un montón de archivos de código, todos los archivos de código que yo escriba se van a transformar en un solo exe, en un solo ejecutable, ¿sí? Entonces yo necesito poder decirle de todo ese ejecutable por dónde empieza, ¿sí? Y esa función de por dónde empieza es la función main, ¿sí? Que tiene esta estructura. El int es el tipo de dato de retorno. Ya ahora vamos a charlar del tipo de datos, apenas volvamos del recreo.
¿sí? Lo que está entre paréntesis son los argumentos, esto no cambia, la única diferencia es que en Python solo nos nombrábamos, y aquí para cada argumento tenemos que poner cuál es el tipo de dato. Ya insisto que vamos a charlar del tipo de dato y por qué tenemos que obligatoriamente escribirlo, ¿sí? Y la primera diferencia fundamental, importantísima que tengo entre C y Python es la forma de armar, ¿sí?, los bloques de código. ¿Qué eran los bloques de código? Y bueno, yo acá, a ver, déjenme que voy a dibujar un poquito. Vamos a dibujar con rojo. Yo acá tengo una cabecera de función, ¿sí? Nosotros en Python, ¿qué usábamos? ¿Qué hacíamos si esto era un def, por decirlo de alguna manera? Yo sé que a ustedes les gusta decirle def, ¿sí? Si era una cabecera de función en Python. Acá le agregábamos 2 puntos, ¿sí? Y teníamos esta indentación como obligatoria. ¿Estamos de acuerdo o no con eso? ¿Se acuerdan? Sí, Sí. profe. Bien. C requiere estos signos de puntuación, que son esta llave de cierre, y estos 2 puntos y coma, porque en realidad este programa de C, yo lo podría escribir todo en una sola línea. O sea, yo podría escribir este programa abriendo la llave acá, pasando esta línea acá arriba, esta línea después del punto y coma de la otra, y cerrando la llave acá. Podría escribir todo este programa en una sola línea y el programa funcionaría igual. Todos mis colegas de trabajo se acordarían de todos mis familiares cuando tuvieran que ir a ver el programa, seguramente, y no con buenas palabras ni palabras bonitas, pero el programa funcionaría igual. ¿Por qué? Porque se basa en los signos de puntuación y no en los saltos de línea o las tabulaciones. Esa es la principal diferencia que yo tengo entre el lenguaje de programación C en cuanto a la forma, ¿no? En cuanto a estas cuestiones que tienen que ver con lo que veo, por decirlo de alguna manera, con la forma de escritura, de código, ¿sí? De hecho, miren lo que les voy a contar. Un tiempo, yo compraba una revista que se llamaba PC Users, hace muchos años, y en esa revista PC Users solía haber una competencia de quién escribía un programa en C. ¿Vieron? ¿Alguna vez se pusieron a dibujar con caracteres? En primario, supongo ustedes. Nosotros lo hacíamos en la secundaria con las máquinas de escribir. ¿Sí? ¿Alguna vez se pusieron a dibujar con caracteres? Bueno. ¿Vieron los dibujos en caracteres? Bueno, había una competencia en la PC User de quién hacía el programa con el dibujo más creativo y el código más creativo. ¿Sí? Ganó, me acuerdo, una persona que hizo un corazón y el código era un poema. ¿Sí? Escrito en C. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de limitación en cuanto a dónde tengo que poner qué. Mientras respete los signos de puntuación, yo puedo escribir el código como se me antoje. Insisto con lo de que tengo que compartir con todo mi equipo de trabajo, se va a acordar de forma linda de toda mi familia. Muy bien, ahí, laburando, picando la piedra en los trabajos prácticos de ED. Muy bien. Bueno, gente, entonces, ¿hasta acá está claro? Ah, una cosa linda que yo tengo en esta filmina es esto. Nosotros seguramente en Python hicimos el Hola Mundo, ¿sí? ¿Por qué cada vez que alguien empieza un curso de un lenguaje de programación, se escribe un programa que imprima Hola Mundo en la pantalla? Eso se hizo por primera vez en ese libro, ¿sí? La primera vez que se creó el Hola Mundo fue en el libro de Kernighan y Ritchie, ¿sí? Por eso también digo que ese libro es como un poco el padre de la enseñanza de la programación, ¿sí? Porque fue el primero que tuvo como objetivo serio transmitir la forma de escribir en este nuevo lenguaje y no que solo quedara en el conjunto de científicos que lo habían creado y nada más, y que después se pasara de boca en boca al que pudiera meterse con eso. Porque así era la programación en ese tiempo, ¿no? No era algo que hubiera mucha gente dispuesta a explicarlo, ¿sí? Era algo que acá está y si te animás a meterte, metete, y si no, lo lamento por vos, ¿sí? Y lo otro que les quería contar, que me olvidé, mala mía, es que esto que ven acá arriba se llama en C procesamiento precompilación, ¿sí? Y en realidad es parecido a nivel conceptual
al concepto de import que teníamos en Python, ¿sí? Estos archivitos, stdio.h, ¿sí? Es hacer un import de la librería Standard Input Output, ¿sí? .h, este punto H significaba cabecera, pero son datos que les voy dando que no tienen importancia, ¿sí? Y en realidad, ahí adentro de esa cabecera, ¿sí? Standard Input Output, está definida la función printf. Entonces yo para poder escribir un primer programa necesito imprimir algo por pantalla, y para imprimir algo por pantalla uso la función printf, ¿sí? Y esa función printf estaba generada acá, y por lo tanto yo tenía que hacer un include. En un programa en C no había nada incluido por defecto, más allá de las palabras reservadas del lenguaje. Y por lo tanto, sí o sí, para poder interactuar con la interfaz de usuario, ¿sí? Yo necesitaba al menos hacer un include del Standard Input Output, ¿sí? En lugar del import, el include, y este numeral de acá es el que indica que esto le avisa al compilador que el código que va a compilar utiliza herramientas que están definidas antes en esta librería de la plataforma o del lenguaje C. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Profe, el return 0 al final, ¿para qué se pone? Ahí vuelvo. El return 0 del final, ¿sí? Tiene que ver con que esta función, ¿sí? Estoy diciendo que devuelve un número entero. Ese número entero en general se devolvía para indicarle al sistema operativo cómo terminó el programa. Si ese número era 0, el programa terminó feliz, terminó todo bien. Y si ese número era un número distinto de 0, el programa terminó mal. Y esos números distintos de 0 se entendían como código de error. ¿Sí? ¿Está hasta ahí, Gabriel? Sí, sí, gracias. La particularidad que tiene C, a diferencia de Python, es que como yo acá indiqué que la función main va a devolver un valor entero, un número entero, si yo no agrego el return acá, ¿sí? Este programa no compila directamente. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, yo no estaría librado, no estaría tranquilo no poniendo el return, como nos pasaba con las funciones de Python. Más allá que las funciones de Python no le poníamos el def, o sea, en el def no poníamos qué tipo de retorno tenía, sino que simplemente agregábamos el return cuando se nos antoja. Acá yo tengo que decir si la función va a retornar o no, ahí les cuento cómo hago para decir que la función no va a retornar nada, ¿sí? Y además de eso, estoy obligado a poner el return porque si no directamente no, ¿sí? O sea, es una obligación poner el return en C. Si yo a la función le puse un tipo de dato retorno, ahí vamos a hablar ahora de tipo de datos a la vuelta de retorno, pero si yo a la función le dije que iba a retornar un tipo de dato especial, tengo que obligatoriamente retornar algo. En este caso, return 0. ¿Sí? El C no va a importar la indentación, sino que solo tenemos que respetar el punto y coma. ¿Es correcto eso, Francisco? Absolutamente correcto. ¿Sí? Tenemos que respetar el punto y coma y las llaves. Yo agregaría las llaves, porque cada bloque nuevo, cuando hagas un if, o cuando hagas un else, o cuando empieces una función, o cuando hagas un while, cada bloque nuevo, ¿sí? Lo que antes implicaba un tab nuevo lo que antes implicaba un tab nuevo en el Python, acaba a implicar una llave. Un par de llaves en realidad. Una llave que abre y una llave que cierra. Es una función, ¿sí? Un día ayudando a un amigo me preguntó por qué todo el mundo usaba el hola mundo. Y yo solo le dije, ¿por qué es así? Punto. No, el hola mundo es un programa que nos permite, sin preocuparnos de lo que hay adentro del programa, de lo que el programa tiene que hacer todo lo necesario para que un programa, desde no saber absolutamente nada, ejecute y funcione. ¿Sí? Y eso es un hola mundo. Para eso hacemos un hola mundo. En cada lenguaje de programación hay distintas particularidades para lograr que un programa ejecute y funcione. ¿Sí? Y bueno, en C tenemos estas particularidades que les estaba contando. Acá estoy usando una herramientita que les he dejado el link por ahí, que se llama DevC++, ¿sí? Los que trabajan con Linux, les dejé otra que se llama CodeBlocks, ¿sí? Los que trabajan con Windows, les recomiendo que descarguen DevC++. ¿Por qué? CodeBlock también, de hecho, por ahí la tengo instalada, pero el problema es que CodeBlocks no trae el compilador.
DevC++ sí trae un compilador como para jugar, ¿sí? Entonces, si instalan CodeBlocks, van a tener que buscarse y descargarse y instalarse un compilador por separado, ¿sí? El CodeBlock es más parecido al PyCharm. El DevC++ es como que tiene todo, tiene el compilador adentro y la herramienta para escribir código, ¿sí? Acá tengo entonces el Hola Mundo, que recién mencionábamos, ¿sí? Y hay algunas cosas que voy a querer mostrarles acá también. Acá tengo el Hola Mundo, ¿sí? Fíjense, este archivito que se llama main.c es el archivito que tiene el código que estamos viendo acá arriba. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense que yo acá tengo un botón que dice compilar. ¿Sí? Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerlo 2021. ¿Sí? Y voy a poner compilar. Yo ahí tengo un botón que dice compilar. Y si se fijan, recién cuando compilé, se volvió a crear un nuevo holamundo.exe, 2 del 8 del 2021. ¿Lo ven acá abajo? Holamundo.exe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Yo puedo ejecutar este Hola Mundo desde acá, ¿sí? Desde ahí, y ahí tengo Hola Mundo desde 2020, desde el C 2021, ¿sí? Y terminar. Pero lo importante que tiene el Hola Mundo es que este archivito .exe, a diferencia de todo lo que hicimos el primer año, no depende de nadie más. Yo, bueno, justo ahora no tengo ninguna máquina virtual. Tengo una, pero va a ser un lío llevar el exe adentro, ¿sí? Pero si yo llevo este holamundo.exe a un lugar, a un Windows, ¿sí? De sus padres, su tía, de su abuela, de un amigo, de un novio, novia, de lo que fuera, ¿sí? Y le dan doble clic, este holamundo en un Windows se va a ejecutar. Y no va a depender de nadie más, simplemente se va a ejecutar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que necesita el Hola Mundo para ejecutar está dentro del holamundo.exe en Windows. Y ahí está la diferencia fundamental con un programa como Python. Porque este programa, si yo lo quisiera hacer para Linux, tendría que irme a un Linux con un compilador Linux de C y volver a compilarlo. En cambio, el programa Python, simplemente por ser interpretado, yo me llevo el código fuente al Linux, lo ejecuto con el intérprete de Linux y ya. ¿Sí? Entonces, no sé si se puede llegar a ver lo que el año pasado por ahí lo charlábamos, ¿sí? Y decíamos, no, porque el compilador, si tenemos un compilador, ¿sí? Y queremos ejecutarlo del compilador en otro sistema operativo, no va a ejecutar. Bueno, acá lo estamos viendo directamente, ¿sí? Acá lo estamos viendo en detalle al tema, ¿sí? Estamos viendo que ese, ¿cómo se dice? Ese programa que se generó está planteado para ejecutarse de manera autónoma, sin nada más, pero en Windows. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a hacer un cortecito. Son 9:39, 9:40. Vamos a hacer un cortecito de 10 minutos. ¿Sí? 9:50. Si alguien se quiere tomar un rato más de corte, se lo puede tomar, no hay problema, pero yo a las 9:50 arranco de nuevo con lo que sigue de la clase. ¿Sí? Así que bueno, hacemos un breve corte y a partir de ahí hagan un café, un mate, un té, lo que quieran, y a partir de ahí continuamos. Buenísimo. Yo voy a cerrar el micrófono y el video un ratito, y ya después cuando vuelvo a abrir, así nos ponemos a ver el caso de los que tenían que ver el aula virtual y poderse autenticar en el aula virtual. Profe, disculpe. Sí, En la V dejó el libro de KIR. sí, adentro de materiales hay uno que dice dame un segundo, el lenguaje de programación C, uno de los ítems de los materiales. Ah, bien, bien, ahí lo vi. ¿Dónde me quedó? ¿Lo encontraste? Teníamos por ahí la línea de comando. Ah, no, porque le di doble clic. Cuando vos ejecutas un programa por línea de comandos, a ver, suponte que vos acá, vamos a hacer así, se ve. No, ahí no, pescado.
No es lo que queremos. Sí, vos estás ahí, ¿no? Ahí tenés, ahí adentro, tenés el holamundo.exe. Si yo acá digo holamundo.exe y lo ejecuto, arranca y funciona. Si yo acá digo holamundo.exe espacio parámetro 1, ¿sí? En realidad le pasé este parámetro 1 al programa holamundo.exe. ¿Dónde lo recibe el programa holamundo.exe? Adentro de una posición de este vector de cadena de caracteres, y acá recibe una cantidad particular. Si mal recuerdo, en uno de los ejemplos de las soluciones de la tarea que les propongo, está mostrado cómo se reciben los parámetros por línea de comando. Y eso es siempre obligatorio. No, los parámetros son obligatorios. En realidad tienen un solo parámetro obligatorio, que es el char. Y el main de C incluso puede decir void adentro de los paréntesis, o sea, no recibir ningún parámetro. Yo tengo que ponerlos si los quiero trabajar. Pero lo que en el caso de que los ponga, lo que es obligatorio son los tipos de datos, no el nombre. El nombre le puedo poner el nombre que quiera. No hay problema con el nombre. Ah, bien. Y otra pregunta. Hay una parte que dice System Pause. ¿Qué quiere decir? Mirá, esto en realidad, viste que acá yo les mostré en la filmina solo el estándar input-output, y acá agregué el estándar lib. El estándar lib lo agregué para usar esta función system. Y este pause, para los sistemas operativos que lo permiten, lo que hace es esa present key to continue, este texto, y que se queda esperando, lo que hacíamos en Python con un input con el texto y sin llevarlo a ningún lado, que se queda esperando un enter. Bueno, eso es lo que hace el pause. ¿Sí? Yo lo ejecuto, ¿sí? Y en este caso el press any key es porque puede ser cualquier tecla, ¿sí? Yo toco espacio y termina, toco un enter y termina, toco una A y termina, cualquier tecla que toque, termina. Pero se queda ahí esperando. Eso sirve en realidad para que cuando vos lo ejecutás desde esta ventana, ¿sí? Y le das doble clic, se quede ahí, porque si vos en lugar de ejecutarlo así, no tuvieras este pausa, se vería, no se llegaría a ver el holamundo, digamos, ¿sí? Directamente aparecería y desaparecería la ventana, mirá. Bueno. Fíjate, suponte que comentamos el pausa y lo volvemos a esto a compilar, ¿sí? Y lo ejecutamos. Mirá lo que va a pasar con el holamundo.exe. No sé si se llega a ver que termina de aparecer una ventana acá, ¿sí? Pero track, desaparece. Aparece y desaparece. ¿Por qué? Porque en realidad no hay nada que muestra esto y termina. A ver, el programa está ahí, y si yo lo ejecuto desde la ventana de comandos, ¿sí? Si yo lo ejecuto desde acá, ¿sí? Se ejecuta. Pero se ejecuta y termina. Entonces cuando le doy doble clic, se ejecuta y termina y no pasa nada. Por eso está el system pause acá. Nada más. Bien. ¿Estamos hasta ahí entonces? Sí, profe. Bien, seguimos. Bien. Bueno, continuamos entonces. La razón fundamental por la cual me parece interesante analizar al C como lenguaje en esta primera clase de paradigmas es porque hay una particularidad que ustedes en AED no ven, que es lo que se conoce como tipo de datos de las variables. Tradicionalmente, hasta que aparecieron lenguajes dinámicos como el Python, cuando uno definía una variable en un lenguaje de programación, uno tenía que indicar el tipo de dato. Y uno dirá, y bueno, pero ¿por qué tengo que indicar el tipo de dato? Qué caprichoso. En realidad el tipo de dato era lo que le avisaba al compilador o al intérprete cuánta memoria tenía que reservar para esa variable. Esto que estoy diciendo, que parece una soncera, Python lo hace de manera automática. Reserva una cantidad de memoria cada vez que yo le pongo un valor a la variable, y si ese valor llegara a agrandarse o a necesitar más memoria, Python cambia el tamaño de la variable y la agranda. Obviamente que eso tiene un costo.
Eso tiene un costo de tiempo, ¿sí? Si bien los tiempos por estos días son ínfimos, y prácticamente parece que no existiera un costo de tiempo, ese hecho de agrandar una variable en memoria, buscar un lugar en donde tenga un espacio más grande de memoria para poder poner el número completo y perder la que tenía antes, todo ese trabajo lleva tiempo, ¿sí? Estos lenguajes son lenguajes que se utilizan también para programas de misión crítica, o sea, programas que tienen de respuesta en tiempo real, digamos, y son lenguajes que tienen un mínimo de trabajo fuera de lo que el programador programa. O sea, el lenguaje prácticamente se resume o se atiene al código que escribió el programador. Entonces, si el lenguaje no va a hacer nada extra, yo cuando voy a declarar una variable entera, más allá de decirle que va a tener números enteros, ¿sí? Tengo que decirle cuánta memoria va a ocupar ese entero en la RAM, ¿sí? Eso es algo que hoy en día está casi perdido de vista, porque el lenguaje Python no lo requiere, el lenguaje JavaScript no lo requiere, estoy seguro que Go tampoco lo requiere, ¿sí? La mayoría de los lenguajes de programación de la nueva era, ¿sí? Son dinámicos. ¿Y en qué se apoyan para ser dinámicos? En la velocidad de los procesadores, esencialmente, ¿sí? Y en la cantidad de memoria, que en general, ¿sí? A no ser que las cosas estén muy mal hechas, es mucha y alcanza, ¿sí? Entonces, los lenguajes como C requerían que uno le diga, cada vez que voy a nombrar una nueva variable, requerían este proceso de declarar la variable. ¿Qué significaba declarar la variable? Decirle al compilador, ¿sí?, que iba a tener una variable, que esa variable iba a tener un tipo, o sea, estoy diciendo cuál es el espacio de valores que voy a poder guardar en esa variable, con lo cual ya no puedo guardar cualquier cosa. No es como en Python que yo tengo una variable que puede tener un número y después de repente le pongo una cadena o un valor booleano y todo funciona. No, esta variable va a tener valores del tipo de la declaración. Y además, el compilador con eso era capaz de decir cuánta memoria voy a tener que reservar para esta variable, ¿sí? Y qué tamaño va a poder tener el número que va dentro de esa variable. Entonces, al fijarse todas estas cuestiones, si yo, por ejemplo, reservé un int, ¿sí?, que el int del C original era un int de 16 bits, o sea, 2 bytes, ¿sí? Entonces yo reservé un int de 16 bits, ¿sí? Cuando me iba más allá del 32.535, 32.000, no, 32.200 y pico, 300 y pico, 700 y pico por ahí, ¿sí? 32.767. Bueno, no importa. Un número por ahí, ¿sí? Yo me iba más allá de eso, pasaba lo que muchos usábamos en los juegos, ¿sí?, para tratar de romperlo y de repente tener mucha plata en algún lugar o algo por el estilo, y el número se volvía negativo. Se volvía negativo porque había ocupado más espacio que el que tenía para el número y había ocupado también el bit de signo, ¿sí? Y a eso se le llamaba overflow del tipo de dato. O sea, estaba sobrepasando la capacidad del tipo de dato. Entonces, ¿por qué a mí me parece interesante que entiendan esto? Porque les va a tocar alguna vez en la vida, ¿sí?, lidiar con herramientas de tipado fijo o de uso de la memoria más estricto, ¿sí? Y tienen que ser conscientes que por debajo de lo que uno está escribiendo, por debajo del código que yo estoy programando, todas estas cosas pasan. ¿Porque la tengan que usar todos los días? No, de hecho probablemente les toque desarrollar software en lenguajes de programación que ni siquiera, ¿sí?, tengan estas cuestiones requeridas. O sea, capaz que les toca programar en Python, y Python no va a necesitar esto, pero sí lo hace por debajo. Y es importante que uno entienda que lo hace por debajo, ¿sí?, porque cuando las cosas no van bien, uno tiene que entrar a buscar cuáles son las razones. Y si yo ni siquiera sé que esto pasa, esto jamás va a ser una posible razón de un problema. Y muchas veces es la razón del problema, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Sí, profe. Eso casi le falla a YouTube por usar 32 bits. Ah, mira, no tenía idea de eso. No sé bien ahí cuál es el tema, pero puede ser. Ah, mira, ahí está el tema. Bueno, el int de hoy en día es de 32 bits, ¿sí? O sea que es un número de 4.000 millones y pico, ¿sí? Pero así todos los números son finitos. 4.000 millones es un número finito,
Bueno, por eso existen varios tipos de enteros, varios tipos flotantes, o sea, de números decimales, ¿sí? Existe el tipo para un carácter, este tipo char, ¿sí? Es para un char, no para cadenas de caracteres, ¿sí? Los tipos float y double son los tipos de punto flotante o decimales, short, int y long, ¿sí? Son tipos de números enteros. Yo acá no puse el byte porque en el C original el short era el más chiquito porque el short ocupaba 1 byte. El int ocupaba 2 bytes y el long 4. Hoy en día el int ocupa 4 y el long ocupa 8. ¿Sí? Entonces está el short que ocupa 2 y el byte que ocupa 1 solo. Y después aparecía la posibilidad de modificar el tipo por defecto, o sea, sin hacer ninguna modificación específica, los tipos tienen signo. O sea, están preparados para recibir los tipos enteros, están preparados para recibir un número con signo. ¿Sí? Y si yo quisiera tener un número sin signo, con lo cual ahí tengo más bits y por lo tanto el espacio de números, si voy del 0 en adelante solamente, es más grande. Por ejemplo, un int, de los int tradicionales, ¿sí? Si yo iba sin el signo, con el signo, perdón, iba del menos 32.766 al más 32.767, una cosa así. Pero si yo iba con un tipo sin signo, iba del 0 al 65.535. ¿Se entiende? O sea, uno es 2 a la 14, ¿sí? Y el otro, perdón, 2 a la 15, y el otro es 2 a la 16. Por eso la diferencia en el espacio de valores. ¿Sí? Pero esencialmente, lo que yo hago cuando declaro una variable es definir el tipo, ¿sí? Y decir el nombre. Y al definir el tipo estoy reservando memoria y estoy diciendo, ¿sí? De qué tipo van a ser los valores que voy a guardar ahí adentro. Y en el caso de Unsigned, modificando el tipo para que no incluya signo. Los punteros son un tipo de datos especial de C que en lugar de guardar un valor, guardan una dirección de memoria. Con lo cual, con el lenguaje C, yo podía saltar a un lenguaje, a una posición de memoria cualquiera. De hecho, cuando yo hice mis prácticos de AED, que los hacíamos en C, y empezábamos a trabajar con los punteros, nos empezaba a dar Windows el famoso errorcito de General Protection Fault. ¿Qué era el error de General Protection Fault? Era, estás tratando de acceder a una dirección de memoria que no es parte de tu espacio de memoria RAM asignado. ¿Sí? Y eso Windows lo controlaba y clavaba en programa, obviamente. ¿Sí? Y muchas veces se clavaba el Windows entero. ¿Sí? Ahora supongo que ya debe estar súper resuelto ese tema. ¿Sí? Pero bueno, solía pasar eso. Y por esa razón, los lenguajes más modernos transformaron el uso de la memoria en algo automático. O sea, ya no tengo yo la posibilidad de tener el número de una dirección de memoria, sino que yo directamente me manejo a través de referencias y las referencias las maneja el lenguaje de programación. ¿Sí? No, el C no tenía el concepto de tipo de dato booleano y por lo tanto cualquier cosa que fuera 0, ¿sí? Era falso y cualquier cosa distinta de 0 era verdadero. ¿Sí? Esa era la forma de entender el boolean en C. Sí tiene operadores, ¿no? Operadores relacionales, operadores lógicos, que son igual, los relacionales iguales que los de Python, los lógicos, un pequeño cambio, lo vemos, ¿sí? Y después todos los operadores aritméticos también eran iguales que Python, creo que sigue. Sí, acá está. Los operadores aritméticos también eran iguales que Python, excepto por el hecho de que no existe la división entera, ¿sí? La división va a depender del tipo de datos de la variable, por un lado, y por otro lado, no existe el operador de potencia, el asterisco. ¿Sí? Existen solamente suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Y bueno, y el módulo es con el porcentaje. Esos son los operadores que existen en C. Creo que en lo que hace expresiones y asignación no hay nada más. Es igual que Python, o sea, no hay mucho que cambiar. Tener cuidado, solamente mucho cuidado con los paréntesis y demás, pero fuera de eso, las mismas ideas que Python. Hasta acá, declaración de variables y uso de operadores. Yo no sé si tengo algún ejemplito específico de esta parte.
Un segundo. No, el siguiente ya es ingreso por teclado. Vamos a abrir este que sigue. A ver qué tenemos acá. Bueno, ahí tenemos algunos tipos de datos y algunas variables para trabajar, pero voy a avanzar entonces con la función de lectura por teclado, ¿sí? Para que veamos. Porque acá hay todo un concepto que tenemos que entender, que tiene que ver con algo que en Python tampoco hacemos. O sea, en realidad lo hacíamos con los vectores, pero a medias, que es el paso de parámetros por referencia. ¿Se acuerdan de algo de paso de parámetros por valor y por referencia? ¿Se acuerdan de haber hablado algo en AED del tema o no? Sería como pasarle una casilla de un vector, o un elemento de un vector, En sin realidad, nombrarlo. los vectores enteros, como por ahí puso Andrés, los vectores enteros los pasábamos por referencia en Python, porque en realidad pasábamos la dirección de memoria. ¿Sí? Y cuando pasábamos una variable o una casilla de un vector, en realidad lo que pasábamos era un valor, y se copiaba ese valor. Bueno, en C, en realidad, yo puedo definir parámetros por valor o por referencia, y esos parámetros por valor o por referencia van a depender directamente, un segundo, que me están mandando con los WhatsApp. Esos pasajes por valor o por referencia los vamos a tener que poner tanto en la declaración de la función, ¿sí? Como en el llamado a la función. Y eso es lo que les quería mostrar ahora. ¿Sí? Trabaja sobre el array directamente. Bueno, exacto. Todo el repaso está perfecto, digamos. Fíjense qué pasa acá en C. El scanf, ¿sí? Es, desde el punto de vista conceptual, el scanf es nuestro input. Eso creo que está claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? El input devolvía lo que yo había escrito por teclado. El scanf en realidad lo que va a hacer es va a modificar directamente la variable en donde yo quiero guardar lo que se lea por teclado. ¿Sí? En este caso es la variable A. O sea, el scanf directamente va a guardar su resultado adentro de la variable A. Pero, ¿qué particularidad hay? Y de hecho hay, ¿qué particularidad hay cuando yo mando esa variable A? Cuando yo mando esa variable A, fíjense que antes de la variable A tengo un ampersand. ¿Lo ven? O sea, yo en realidad estoy mandando ampersand A, no estoy mandando A. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan o no, pero en general, en una versión infantil, por decirlo de alguna manera, la memoria RAM de un programa está organizada en una parte de memoria que se llama stack segment, ¿sí? O simplemente stack, ¿sí? Que este stack era la pila de llamadas a función que ustedes veían en Python cuando daba un error. Vieron que decía, llamó esta función, después llamó esta, después llamó esta, después llamó esta, y acá dio un error. ¿Sí? Bueno, esa pila de llamadas es el stack. ¿Sí? Y cada vez que yo hago una llamada de una función, en este stack se escribía un nuevo platito de la pila, ¿sí? Con la función. En este caso tenemos solamente uno con la función main. ¿Sí? Entonces, cuando yo llamo a otra función, se va a armar otro stack. ¿Sí? Y en este caso, este otro va a ser el de la función scanf. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando en main yo digo ampersand A, este ampersand es el operador de desreferencia. O sea, lo que estoy diciendo, lo que estoy enviando como parámetro a la función, ¿sí? Es la dirección de memoria de A. ¿Sí? Para que esto funcione del lado de scanf tenía que haber algo como asterisco X, ¿sí? Una variable, ¿sí? En realidad es int asterisco X. Y entonces yo acá tenía la A,
que ocupaba mis 2 bytes, ¿sí? Que estaban en una posición de memoria, no sé, A722, ¿sí? Y entonces cuando yo llamé a scanf, no le pasé A, le pasé a ampersand A. Entonces, ¿qué le pasé? Le pasé el A722. Entonces, de este lado, ese asterisco significa que la X es un puntero y la X va a recibir adentro de su contenido el A722. Pero cada vez que alguien haga algo con la X acá, en realidad este A722 apunta allá arriba. Con lo cual, cada vez que alguien haga algo en el scanf va a ser básicamente lo mismo que pasaba con los vectores en Python, ¿sí? Porque voy a estar apuntando a donde está A. Entonces, cuando scanf lea un 7 y lo ponga en la A, ese 7 se va a escribir acá dentro, ¿sí? Y no dentro de la función. Entonces, cuando el scanf termine y todo este platito de memoria desaparezca, ¿sí? Lo que voy a tener es que en la función main voy a tener alterado el valor de A. Es bastante rebuscada la funcionalidad, pero en esencia lo que nos tenemos que quedar es que cuando yo quiera pasar una referencia, paso ampersand y el nombre de la variable, y cuando yo quiera pasar la variable, ¿sí? Paso directamente el nombre de la variable. O sea, cuando yo quiera pasar el valor de la variable, paso el nombre de la variable. Y eso lo voy a tener que manejar yo. O sea, yo como desarrollador, cuando llamo una función, voy a tener que estar definiendo qué le paso como parámetro a la función. Si la variable, ¿sí? O la dirección de memoria de la variable. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, buenísimo. Bien. Antes de irnos ahí, vamos a volver al del C++. Acá hay un programita, no sé, ¿se llega a leer ahí? La verdad, sinceramente, no tengo idea cómo cambiar el tamaño de la fuente a este, pero a ver. A ver si acá está el tamaño de la fuente. Tamaño del tab, visualizar, bloque, sintáctico, set. No, pero se lee bien, profe. No ¿Se se ve lee? acá más. Bueno, Sí, sí. entonces, ¿qué tenemos acá? Printf, ya lo vimos en el Hola Mundo, imprimir algo por pantalla, ¿sí? Entonces dice printf, ¿sí? Ingrese su nombre. La primera particularidad rara que hay acá es cómo define una cadena de caracteres, ¿sí? La cadena de caracteres en C no existe. No existe el concepto de una variable de tipo cadena de caracteres. Entonces, ¿qué tengo que definir? Tengo que definir un vector de caracteres. En realidad, en todos los lenguajes de programación, una cadena de caracteres es esencialmente un vector de caracteres. Pero hay lenguajes como Python y la mayoría de los lenguajes actuales, Java, C#, que manejan a ese vector de caracteres con un montón de herramientas alrededor para que la cadena de caracteres sea como una cosa más parecida a una variable común, a una variable atómica, y yo no me tenga que preocupar tanto. Sin embargo, en C, en el C original, si yo quería trabajar con una cadena de caracteres, tenía que definirla como un vector, y además la cantidad de caracteres de esa cadena de caracteres era fijo. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una cadena de caracteres que es de 10 caracteres. Si yo pongo un nombre más largo que 10 caracteres, me va a mostrar solamente los primeros 10, ¿sí? Porque no voy a poder extender más de 10 caracteres. Y si pongo un nombre que es más chico que 10 caracteres, me va a mostrar el nombre correcto, porque en realidad va a poner los caracteres que conforman el nombre y después va a agregar el carácter de fin de cadena, ¿sí? Que es el carácter nulo, ¿sí? Al final para indicar que ahí termina el nombre, ¿sí? El barra cero. Entonces, esto que estoy haciendo acá, ¿qué es? Declaro una variable de cadena de caracteres con un máximo. En este también. Ah, mirá qué fantástico. Lo que hace el modernismo. En la última versión que había usado yo de este no se podía, pero ahí está. Ahí se ve mejor. Muchas gracias por el aporte. Bueno, entonces, declaro una variable de cadena de caracteres con un máximo de 10 caracteres. Leo la variable, leo la cadena de caracteres. Acá hay una diferencia con la que vimos en la filmina recién. Miren, la que vimos en la filmina recién, ¿qué tenía ahí? Tenía un %i.
Ese %i indicaba que lo que voy a leer es un número entero. Es como agregarle el int paréntesis antes al input en Python, ¿sí? Solo que, bueno, no estoy haciendo un casteo, sino que solamente estoy indicando que voy a leer un entero. El %s indica que voy a leer una cadena de caracteres. El %c indica que voy a leer un carácter solo, o sea, %i entero, %d decimal, %s cadena de caracteres, y ¿qué me queda? %c, un solo carácter. ¿Por qué está entre comillas? Porque en realidad es una cadenita de control, ¿sí? Esto se llama cadena de control. Vamos a poner así. ¿Sí? Es una cadena de control. Y hay otro tema que es importante acerca de las comillas, Lorenzo, preguntó Lorenzo, pero para todos, ¿sí? Que es, en C, yo no puedo poner comillas simples o dobles como se me antoje. Las comillas dobles son para cadena de caracteres y las comillas simples son para uno y solo un carácter. Si intento poner más de un carácter en comillas simples, me va a dar error, porque no lo va a entender. Porque las comillas simples son de tipo char y las comillas dobles son de tipo vector de char o cadena de caracteres. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Insisto que no se vuelvan locos con esto, porque la idea de todo lo que estamos viendo es que puedan armar esos ejercicios, y esencialmente es para el que tenga ganas de ponerse a renegar con una cosa nueva, porque el que no, y quiera hacer los ejercicios para practicar, también los puede hacer con Python. No hay ninguna obligación, ¿sí?, de hacerlos con C, ¿sí?, a los ejercicios que están planteados como tarea opcional. Pero bueno, como la idea era ver estos temas como el tema de tipos de datos, por ejemplo, ¿sí?, por eso es que me propuse mostrar el lenguaje C en la clase. ¿Qué más? Bueno, acá estoy haciendo el print. El printf tiene una particularidad. El printf de C, ¿sí?, es básicamente, con ustedes vimos las f-string de Python. ¿Las qué, profe? Las f-strings, o sea, en Python uno puede poner, pasa que Valerio no quiere que lo demos en el primer año, uno puede poner f, abrir comilla, esto es una cadena, y acá puedo poner una, en realidad es con la vez así, ¿sí? Y después continuar más cadena, ¿sí? Y eso que está acá entre llaves es una variable, ¿sí? No, Y no, con me parece esto que no lo vimos. armo la cadena directamente con la variable puesta en el medio. Y acá le puedo poner la alineación. Bueno, si no lo vimos, ¿esto se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, esto Profe, quiere decir que hay eso es lo que se hace con el punto format. Claro, pero el punto format nos permite formatear de a pedacitos y tenemos que ir poniendo más para concatenarlo con los otros pedazos de la cadena, ¿sí? Con el f-string directamente lo haces poniendo llave y el nombre de la variable y nada más. Pero es correcto, es comparable al punto format. Es correcta la apreciación. Entonces, en el printf, la única manera de imprimir es esa, porque el printf imprime una sola cadena. Entonces, yo quiero imprimir variables adentro de la cadena, yo tengo que poner acá, ¿sí?, la cadena de control para la variable, en este caso el %s, ¿sí?, y después de la coma, todos los nombres de variables que yo quiera, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí?, %s, fíjense acá, qué viejo que estás, %s, sí, edad, pero no puse el %i de la edad, ¿sí? Tenés, sí, %i años, ¿sí? Fíjense que ahí, ¿sí?, bueno, hay que poner un número mayor de 50 para verlo, pero ahí fíjense que yo tengo el %s que va a ir a parar, fíjense, a este %s va a ir a parar el nombre,
¿sí? Porque es el primero que aparece. Y a este % i va a ir a parar la edad, que es el segundo que aparece. ¿Sí? Entonces, se va a imprimir esta cadena y se van a completar esta cadena de caracteres, o este string con nombre, y este entero con edad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? En cierto orden de letras que hay que seguir. No. Las letras son estas. Lo que la letra marca es el tipo de dato. Y eso sí hay que respetarlo. Pero fuera de eso, las letras son esas 4 que están ahí arriba. No hay otras. Profe, ¿y qué significa el %s barra invertida n de la línea 9? El %s significa que yo voy a completar lo que dice %s Con una con cadena de el caracteres. contenido de la variable nombre. Fíjate. O sea, yo acá leí el nombre y acá Sí. voy a decirle a este %s, llenalo con lo que tenga dentro de la variable nombre. Y Pero este ¿por qué barra el n, sí, el perdón. barra n funciona igual que Python. ¿Qué está haciendo ese barra n? Un salto de línea. Lo que pasa es que el Bien. printf no imprime salto de línea. El salto de línea lo tenés que imprimir vos. Claro. ¿Sí? Entonces, Bien. por eso hay que ponerlo, acá hay que ponerlo sí o sí. No hay un end o pedirle al printf que me agregue un salto de línea al final. No existe eso. Printf Claro. imprime lo que vos le pongas. ¿Sí? Si vos querés que ahí se imprima un salto de línea, lo tenés que imprimir. Bien, genial, gracias. No hay problema si tenés más de un %s. Si tenés más de un %s, vas a tener que tener más de una variable de este lado. Y a la primera va a ir la primera variable y a la segunda va la segunda variable. ¿Se entiende eso, Nicolás? ¿Sí? Y, En profe, orden, exacto. En orden. hay que poner un porcentaje S por cada variable que tenga, ¿no? Por cada variable de cadena de caracteres. O sea, Claro, cada variable tendrá un tipo de dato. ¿Sí? Claro, Yo claro. tengo que poner un % con el tipo que corresponda para cada variable que tenga. claro, bien, gracias. En el caso de string a int, no. Sí existe el concepto de conversión de tipo en C, es algo que no voy a ver hoy porque es un poco más complejo, se llama cast. Y tiene que ver con que si yo quiero asignar un valor que es un long en un int, como el long es más grande y se podría llegar a perder información, el C me va a obligar a que yo haga un casting del long a int, pero no la conversión automática de un entero a un int como teníamos en Python. ¿Sí? La ventaja que tiene C en cierta forma es que ya me permite leer enteros. Si yo quisiera convertir un entero, ¿sí?, a una string, a un entero en C, tendría que ponerme a programar el código o ver si hay alguna librería que probablemente haya, yo no la conozco, ¿sí?, que haga esa conversión. En los C actuales les aseguro que hay. ¿Sí? En el C original, en la versión de C más reducida, habría que ver si hay algo. Es muy probable que haya un include math.h y ahí haya alguna librería que hace la conversión de cadena de caracteres a número entero. Y si no, hay que agarrar cada uno de los dígitos, ¿sí?, multiplicar por 10 para armar el número decimal y armar el número decimal a mano, que eso sería la forma en la que cualquier función de conversión de cadena a número entero trabaja. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, todo claro, profe. Hay una particularidad que estoy viendo y que me estoy dando cuenta ahora, que no les mostré. ¿Dónde quedó? Acá. Que no les mostré. Y es la siguiente. No, esto lo tengo que borrar. Y es la siguiente. Cuando trabajamos con if-else, no hay diferencias. Con el while tampoco hay diferencias. Aparecen el switch y el do-while. El switch es el condicional múltiple, es lo que en Python hacíamos con el elif. El elif en C no existe. ¿Sí? Y el do-while es el ciclo 1 a n, ¿sí?, que es lo que en Python hacíamos con el... en Python el do-while lo hacíamos poniéndole un valor a la variable para que la primera vez obligatoriamente entre al ciclo y a partir de ahí controlar la variable. ¿Sí? Pero la diferencia fundamental está en otro lado. Si bien el if-else y el while, que son exactamente iguales que en Python, ¿sí?, se escriben igual, tienen una diferencia que no es menor, que es que obligan a que yo escriba, ¿sí?, estos paréntesis. Estos paréntesis pasan a ser obligatorios. ¿Y por qué? En realidad, el porqué de eso tiene que ver con que
si yo tengo una sola línea de código adentro del if, ¿sí? Más allá de que yo acá escribí las llaves para que quede claro el inicio y el final del bloque, no son obligatorias. Entonces, en Python, nosotros cuando poníamos un if, poníamos acá un 2 puntos. Entonces yo sabía dónde terminaba la condición y dónde empezaban las sentencias, ¿sí? de la parte verdadera de ese if. En C, yo no solo que no tengo los 2 puntos, no tengo ningún operador que vaya de este lado, sino que además, en el caso de que el printf está en línea única, yo la podría escribir acá a continuación del if. Entonces, estos paréntesis pasan a ser obligatorios y fundamentales, porque si yo no tengo estos paréntesis, no sé dónde empieza y dónde termina la condición. Entonces, la particularidad que tiene C respecto de Python es que los paréntesis, ¿sí? En las condiciones, en todas las condiciones, son obligatorios. ¿Sí? Y ustedes me habrán visto, a mí normalmente me suele pasar a principios de año, porque estoy acostumbrado a escribir código en Java, cuando escribo código le entro a poner paréntesis a las condiciones porque sí. ¿Sí? Paréntesis y después los 2 puntos. Y en realidad es por esto, es porque en estos lenguajes de programación que no tienen el 2 puntos del final, ¿sí? Esos 2 paréntesis son obligatorios porque delimitan la condición. De hecho, por más que la condición tuviera un AND, tuviera paréntesis al principio y al final, tendría que agregar un paréntesis completo que delimite el AND y la condición. ¿Se entiende esto? Es la única diferencia que hay a nivel del uso del while y de las condiciones. ¿Hasta acá? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ¿cómo estamos de hora? Bien. Lo que sí no es igual es el for. El for es completamente distinto. Y ahora me voy, me voy a pasar al lápiz de acá. El for de Python, ¿qué les dije yo siempre que era el for de Python? ¿A qué lo comparábamos al for de Python? ¿Alguien se acuerda? Algo así como que iteraba, algo así, no me acuerdo muy bien. Perfecto, Estefanía. Era un for iterador. Un ciclo que en general en la programación se denomina para cada, ¿sí? Para cada elemento de la secuencia, para cada elemento de la tupla, para cada elemento del vector, para cada elemento de la lista, para cada, ¿sí? Eso era el for en Python. En C, el for para cada no existe directamente, ¿sí? Es verdad, conocemos cuántas veces se va a repetir Santiago, porque si conocíamos la secuencia que iba a iterar ese for each, como puso por ahí Facundo, ¿sí? Sabíamos cuántas vueltas iba a dar. ¿Sí? Es correctísimo. El for de C es un for con variable de control, ¿sí? Pero en su esencia es un ciclo mucho más parecido al while, solo que me va a permitir trabajar dentro del ciclo, ¿sí? 3 segmentos, ¿sí? Para inicializar y incrementar, ¿sí? una variable. A ver, ¿cómo es la idea del for en C? Vamos a necesitar, ¿sí? No es eso. ¿Por qué me saco el pelo? Vamos a necesitar primero tener una variable entera, por ejemplo, int i, punto y coma. Fíjense que si no hago el int i, ¿sí? El compilador no funcionaría. ¿Por qué? Porque necesito que la variable exista. Y para que exista la tengo que declarar. O sea, esto es lo que llamamos recién declarar la variable. ¿Se acuerdan que cuando ustedes por ahí en primer año decían, tengo que definir, tengo que declarar? Y yo les decía, en realidad en Python no declaramos la variable, no hace falta, pero sí la podemos inicializar. Bueno, en lenguajes como C sí declaramos, o si quieren definir, la palabra correcta es declarar, pero si quieren definir las variables, ¿sí? Porque les indicamos en esa declaración de qué tipo va a ser. Y después viene la escritura de la cabecera del for, que sí es bastante particular, ¿sí? Porque tiene un primer sector que se llama de inicialización, ¿sí? Un punto y coma, la condición,
un punto y coma, ¿sí? Y el incremento. Fíjense que si yo acá solo dejo la condición, mientras i sea menor que 3, ¿sí? Si yo solo dejo la condición, de hecho podría hacerlo porque puedo no poner nada en la inicialización en incremento, este for, ¿cómo se comportaría? ¿A qué les parece ese for si yo solo dejo escrito ahí adentro esa condición? A un while. Exacto. Es un while, de hecho. Es igual que un while. ¿Sí? Y no hay secuencia, no hay rango, no hay nada que haga falta. Es simplemente un while. ¿Sí? Pero el for, ¿qué me agrega? Me agrega la posibilidad de que yo acá puedo inicializar esa variable, le puedo decir i igual a 0, ¿sí? Y acá puedo incrementar esa variable, puedo decirle i más igual 1. ¿Sí? En C, si hay alguno por ahí que ha visto algo de C, esta línea se escribe como i más más. Pero no quiero meterme con eso porque se me vuelve la clase y quiero llegar a que veamos algo de la parte de funciones. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, supongamos que acá simplemente vamos a decir printf. ¿Sí? Vamos a hacer así. %i, fíjense que es obligatorio, ¿no? No hay manera de imprimir la i si no hago esto. ¿Sí? La variable es la i. ¿Sí? Punto y coma. Y fíjense que no me hacen falta llaves. ¿Por qué? Porque tengo una sola sentencia dentro del for. ¿Sí? Solamente este printf. ¿Sí? Fíjense que cuál es el primer error que suele ocurrir con los que vienen a trabajar en este tipo de lenguaje de programación, de lenguajes como Python. Le ponen acá otra tarea, ¿sí? Ponen, por ejemplo, s de suma igual a 0, acá arriba, y acá le ponen s igual, bueno, ponemos s igual a s más i. ¿Qué va a pasar con esto? ¿A alguien se le ocurre qué va a pasar con eso? Va a imprimir las 3 vueltas, pero como no hay llaves, ¿cuántas líneas dije yo que se podían poner sin llaves como bloque de una estructura de control? Una sola. Entonces, como no hay llaves, lo único que se va a repetir es esto. Esto, por más que esté intentado, no se va a repetir. ¿Sí? Y como no se va a repetir, no va a sumar nada. Típico error de cuando alguien que viene de programar en lenguajes como Python, por ejemplo, se pasa a programar, en otro tiempo era de COBOL, se pasa a programar en lenguajes como C, que están obligados a agregar las llaves. ¿Sí? ¿Y cómo va a funcionar esto entonces? Vamos a hacer acá un printf. Printf de suma %i. Acá en realidad faltó el barra n, ¿no? No lo había puesto. %i, barra n, ¿sí? Coma, s. Bueno, y ahí tenemos un pequeño programita que lo que hace es hacer, ¿sí? Un for que da 3 vueltas y en cada vuelta suma la i, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver si tengo otro color. ¿Se ve la línea? Sí, se ve la línea. Lo primero que va a pasar es que se va a ejecutar esta línea de código y se va a ejecutar esta línea de código. Y en algún momento voy a llegar a la línea del for. Cuando llegue a la línea del for por primera vez, se va a ejecutar el segmento de inicialización por única vez. O sea que el paso 1 al entrar al for es que se ejecute el segmento de inicialización. Una vez que se ejecutó el segmento de inicialización, se va a controlar la condición de prosecución. O sea que el paso 2, ¿sí?, es controlar la condición de prosecución. Con lo cual, fíjense que este ciclo podría dar 0 vueltas. ¿Por qué podría dar 0 vueltas? Porque si yo ahí dije i igual a 0, y de repente acá dije i menor que 0, ¿sí?, esto va a dar 0 vueltas. Y bueno, acá están puestos los números, porque podría venir una variable acá, ¿no? Y poner i menor que una variable b, que adentro tiene un 0, y da 0 vueltas. Entonces, si la condición es verdadera, o sea, por true, por decirlo de alguna manera, por verdadero, vamos a venir al paso 4, ¿sí? Esto va a ser por verdadero. Vamos a venir al paso 4 y se van a ejecutar todas las sentencias del bloque, desde esta llave hasta la llave que cierra el for, ¿sí?
Cuando terminen de ejecutarse las sentencias del bloque, vamos a venir al sector de incremento. O sea que el paso 5 va a ser llegar y ejecutar el sector de incremento. Y luego de ejecutar el sector de incremento, ¿sí? No sé acá por qué le puse paso 4, esto era paso 3. Estoy medio loco ya. Y esto era paso 4. Y después de ejecutar el sector de incremento, ¿sí? El paso 5, ¿sí? Va a ser volver a ejecutar la condición. Y a partir de ahí se va a mantener, ¿sí? 3, 4, 5, 3, 4, 5, hasta que pase ¿qué? Después de ejecutar 3 vueltas esto, ¿sí? Ahí va a venir 2, más igual 1, 3. 3 ya no es menor que 3, entonces esto va a dar falso, ¿sí? Cuando esto dé falso, va a salir del ciclo por falso, ¿sí? Va a salir del ciclo. El paso 6 es terminar. Queda medio enmarañado el tema, pero la realidad es que, bueno, una vez que uno se acostumbra a usarlo, es muy simple, ¿sí? Es simplemente usar el sector de inicialización para poner inicial la variable. La condición normalmente se tiene que referir a la variable que es la que marca las vueltas, y el incremento es incrementar la variable. Lo puedo hacer de a uno, lo puedo hacer de varios. Esto sería parecido al step que ustedes tenían en el rango de Python, ¿sí? Que por defecto era 1 y uno podía incrementar de a lo que se le antojara, digamos. Pero esencialmente verán que el for es un ciclo que no tiene nada que ver realmente con el for de Python, ¿sí? Es un ciclo que funciona de una manera particular, y el for de Python es, como alguien había puesto, con Facundo había puesto por ahí, es un for each. Este ciclo es un verdadero for, ¿sí? Es el verdadero for de la gran mayoría de los lenguajes de programación a nivel historia, ¿sí? Java, C++, C Sharp, funcionan con el for de esta manera, ¿sí? Python, y debe haber algunos otros lenguajes que yo no conozco, tiene el concepto de que no tiene esta idea de for y solo tiene la idea de for each, ¿sí? Los lenguajes como Java, C Sharp, tienen el for de esta forma y también tienen un for each, ¿sí? Que se escribe de una manera un poquito diferente. Hasta ahí estamos entonces. Yo ahí en el código que recién estábamos viendo, yo lo comenté a propósito, pero hay acá abajo una pruebita del for, esto que recién les estaba mostrando, ¿no? O sea, fíjense, vamos a hacer esa prueba que hicimos recién. Y en S, ¿sí? Bueno, este va hasta 10, ¿sí? Vamos a sacarle este más 2, y le vamos a poner más igual 1 nomás. Prueba de for, la I, vamos a hacer S más igual, pero podés creer, más igual I, y acá abajo el printf. Profe, Sí, tengo dos dudas. diga. O sea, la declaración de la variable se puede hacer en conjunto con la asignación del valor digamos, en el sector de inicialización del for. No. A ver, en el lenguaje C, no. En el lenguaje C++, Java, C Sharp y todos los demás, sí. Pero en el lenguaje C, no podés hacer. En los otros lenguajes sí, y la particularidad es que esa variable va a existir solamente entre las llaves del for y nada más, ¿sí? Pero en los lenguajes, en el C original, no, tenés que declararla antes. Y ahí nos estaría quedando la memoria ocupada por el valor de i después del for, ¿o no? Sí, correcto. Estaría quedando la memoria ocupada por el valor de i después del for. Pero además, no te olvides que C no libera memoria. Si vos quisieras liberar memoria de una variable en C, en realidad tendrías que trabajar con un puntero, ¿sí? Usar una función malloc para alocar memoria, ¿sí? Y usar una función de alloc para liberar memoria, y hacerlo vos, cuando vos lo decidas. C no tiene ningún tipo de manejo de la memoria. Todo lo que vos pongas en tu código es lo que va a haber en tu programa, ¿sí? La forma de manejar memoria es con punteros, creo que tengo un slide después, pero bueno, no sé si lo vamos a llegar a ver, pero no importa, son detalles que nos metemos a ver de C, que no tienen importancia. Pero está bueno lo que decías de la memoria,
porque en C, ¿sí? La memoria la manejas vos. Vos decís si la memoria queda ocupada o no queda ocupada, si la liberás o no, pero para poder manejarla tenés que trabajar con punteros. ¿Sí? Con variables simples, simplemente va a quedar ocupada desde que arranque el programa hasta que termine. Todo lo que hayas definido. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Y en el i más igual 1, que ya viene como de Python nuestro, ¿qué Sí, diferencia en tiene con realidad el i Python más se lo copió a más? C, digamos. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Qué diferencia tiene con el i más más, que no es válido en Python? El I++ sirve solamente en C, existe el más y el menos. Y sirven solamente para reemplazar al más igual 1 o al menos igual 1. ¿Y tiene diferencia en rendimiento o algo de eso? Se me va mucho tiempo si te explico la diferencia. En realidad la diferencia está dada porque estas sentencias son dos sentencias en una. Y de hecho vos la podés poner así o incluso la podés poner así. Y esto se llama post-incremento y esto se llama pre-incremento. Pero realmente para explicar eso se me va un rato largo. Y quiero ver si llego a mostrarles al menos un par de filminas de la parte de funciones. Y no, si querés sumar de 2 en 2, no te queda otra que decir esto. ¿Quién preguntó por ahí? Nicolás. La única forma es decir esto. ¿Se entiende? Santiago, creo que te contesté junto con Andrés, que también le contesté recién. ¿Sí? Bueno, hasta acá, bueno, probemos esto rápido. Bueno, vamos a poner un número grande, así vemos la segunda opción. Ven que acá Felipe vino de la variable nombre y 51 vino de la variable años. ¿Sí? Y este, no tengo 51. Este viejo que está ahí me hizo como un ruidito. Sí, pero no tengo 51, todavía tengo 45. ¿Sí? Así que me falta un montón para el 51. Pero lo que les quería decir era, vean cómo compongo la cadena de salida en base a los porcientos, ¿no? Que alguien me había preguntado. Y después para acá tengo todo el for. Sí. Sí, acá también. Sinceramente te digo, Jesús, no soy programador de C, hace muchos años que no lo uso, me tocó en un proyecto muy lindo, pero en el 1999, trabajar con C para modificar las listas de permisos de los archivos en Windows por una intranet que estábamos programando, y de ahí en más nunca más hice nada con C. Pasa que, bueno, lo vi en la Facu. Me interesa mostrarles algunos detalles, pero te debo ese detalle que me estás preguntando, cómo hacer para modificar el encoding de la salida de consola con el C, porque no lo sé. Habría que ver, no sé si Pablo está por ahí, si Pablo vos lo sabés, pero yo la verdad que no sé cómo modificar el encoding. Pero tenés razón, Jesús, en que el problema acá está en que esto está saliendo probablemente en ASCII y la consola de salida está en otro encoding. Habría que ver si no puedo manejar el encoding de la consola de salida acá. Pero bueno, es un detalle de todas maneras. No tiene importancia, digamos. Si quisiera manejar esto, te vas a tener que poner a investigar en C cómo manejar el encoding de la salida estándar, digamos, de la consola de salida estándar. ¿Se entendió, Jesús? Bien, y acá tenemos for bla, 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 suma e i. Acá hay un problema, a ver, ¿qué pasó? Suma, Sí, miren. no paso la variable. No, y además miren esto, le puse S. No, durmiendo la siesta estaba. Durmiendo la siesta. S iba acá, la S. Bueno, no se crean que a mí no se me complica, ¿no? Todo esto hay que... ¿qué hice ahora? Se está ejecutando el programa. Se está ejecutando el programa. Se está ejecutando el programa. Ahí está. Yes. Esto en realidad... No. Esto en realidad cerrarlo ya. Y vamos de nuevo con esto. Y ahí no debería haber problema. Ahí lo compilo. Y si ahora lo corremos...
Felipe y, no sé, 45, como le viene ahora. ¿Sí? Y fíjense que ahora sí, sumó todos los números y acá tengo el resultado 45. ¿Sí? Simplemente para mostrar algún detalle de implementación. Seguimos entonces. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vimos lo de los paréntesis de las condiciones, vimos las llaves, vimos la estructura de funcionamiento del for con su cabecera y que forma parte cada uno de los elementos. Y bueno, y ahí hicimos simplemente una sumatoria como para probar. Sigo. Bueno, no existe el boolean, ya les había contado esa parte. Vectores. Bueno, en realidad los vectores en C tienen una particularidad clave o crítica, que es que son estáticos. Para armar vectores dinámicos en C, lo tengo que hacer muy a mano. Y ahí donde vienen un montón de algoritmos que ya prácticamente no se estudian. Pero no me acuerdo si fue en el curso de ustedes, en el año de ustedes o qué año, alguien me nombró la localización lexicográfica. Bueno, los vectores dinámicos de C eran un puntero a una tira de valores, y cuando yo quería acceder al elemento sub 22, yo tenía que hacer una localización lexicográfica, y no les cuento lo que es esa localización lexicográfica, es decir, si en esta posición de memoria arranca mi vector, y mi vector tiene valores de tipo int, yo tengo que saltar tantos elementos como 22 por tantos bytes como la cantidad de bytes del int, y con eso tenía la posición de memoria donde estaba el elemento 22, y había que manejarlo de esa manera. Era medianamente automático porque los corchetes funcionaban, pero cuando yo quería trabajar con matrices, con localización lexicográfica, ya no es tan simple, porque no es siempre el vector empieza acá. Depende de la fila en la que quiero estar, cuántas filas enteras tengo que saltar, y de ahí cuántos elementos tengo que saltar hasta la columna. Así que bueno, se ponía bastante interesante. Algo más acerca de las cadenas de caracteres, ¿sí? Pero fundamentalmente son un vector, las cadenas de caracteres. Y luego, el concepto de variable puntero, que es fundamental en C, porque es la que nos permite agregar memoria que no estaba definida desde el momento de la escritura de código. Fíjense, ¿no? En este slide estoy diciendo algo que es trascendental. No solo que estos vectores que tengo acá, yo los tenía que definir, ¿sí?, mientras estoy codificando, sino que el tamaño de ese vector lo tenía que definir mientras estoy codificando. Imaginen los programas de Python, en donde nosotros íbamos haciendo append, ¿sí? El append de los vectores en realidad no existe, lo que tiene Python es una lista, ¿sí? Pero nosotros íbamos haciendo append, ¿sí? Imaginen con esto, en donde no solo tengo que definir el vector, sino que tengo que definir cuántos casilleros va a tener el vector, ¿sí? Y después saber cuántos de esos casilleros quedaron ocupados en base a los datos que me cargó el usuario. O sea, traten, que eso es mi objetivo de hoy, traten de ver la diferencia, porque esa diferencia que están viendo es la diferencia entre un lenguaje de bajo nivel y un lenguaje de alto nivel hoy en día. Pero esto que estamos viendo era alto nivel, ¿sí?, allá por el 80, perdón, por el 70, cuando se creó, de altísimo nivel, de hecho, ¿sí? Bien, los punteros, como dije antes, eran los que me permitían acceder, ¿sí? Lo que guardan adentro es una dirección de memoria, y cuando yo pongo, como está acá, ¿sí?, el asterisco junto con el nombre, en realidad estoy entendiendo a esa variable del lugar que apunta a esta dirección de memoria. Y cuando solamente pongo puntero, estoy hablando solo de la dirección de memoria, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos trabajar, ¿sí?, cadenas de caracteres de longitud variable, porque en realidad lo que defino, ¿sí?, es simplemente un vector que no tiene tamaño, ¿sí?, y a eso le pongo el tamaño de cadena de caracteres que quiero, ¿sí? De hecho, el tipo para definir una cadena de caracteres en C, más parecida a las cadenas de caracteres que estamos acostumbrados a usar en Python, era poner char, asterisco, ¿sí?, cadena. Y de esa forma, yo podía definir una cadena de caracteres con longitud variable, ¿sí? Pero en realidad lo que estoy definiendo ahí es un puntero, que después cuando lea una cadena de caracteres le voy a terminar poniendo a ese puntero la dirección de un vector de caracteres, ¿sí? Pero lo que estoy definiendo es un puntero a caracteres, a chars, ¿sí?
Bien, y para abajo quedan un par de filminas con funciones, pero bueno, ya estamos en hora. En cuanto a las funciones, lo más importante es que cuando, de la misma manera que con las variables, si yo quiero una función que devuelva un valor, tengo que decir cuál va a ser el tipo del valor que va a devolver. Pero también puedo definir funciones que no devuelvan ningún valor, como por ejemplo este caso. Estos dos slides muestran el caso de trabajar con pasaje de parámetros por valor y por referencia, ¿sí? Porque acá está la misma función de sumar, pero como lo que recibo es un puntero y lo que envío es la referencia, esto es lo mismo que hace el scanf, ¿sí? Bueno, gente, variables globales y locales, ustedes ya conocen la idea, ahí les dejo la fuente, y con eso estoy terminando la clase. Entiendan que nadie pretende que ustedes hayan aprendido C, nada más lejos de la realidad. Solamente mi idea era mostrarles algo distinto. ¿Para qué? Para que tengan un poquito de visión acerca de todo lo que pasa en realidad, que en Python lo pasamos por el borde, pasamos como el Señor de los Anillos por Moria, bueno, en realidad ellos, los orcos, se lo encontraron, pero tratamos de pasar por la sombra, digamos, en Python y ni nos dimos cuenta de todas estas cosas, pero estas cosas pasan por debajo, ¿sí? Y bueno, Pablo les podría contar en todo lo que es seguridad informática, cómo importa todo esto, ¿sí? Porque ahí se entran a meter para pegar, ¿sí? Yo justo ahora estoy haciendo seguridad informática en la maestría, Sí, el lo es un conozco. genio, Guillermo, el profe es un genio, pero Sí. la paranoia que te mete, por Dios, la paranoia que te mete ese tipo, por favor. Pero bueno, cuando empiezan a ver de dónde se agarran para tratar de hackear, para tratar de romper, es impresionante lo que hace con la memoria, con los procesadores, con un mundo aparte. Gente, no sé si quedó alguna pregunta, algo para responder, ya estamos terminando, estamos prácticamente en hora. Profe, con lo que vimos hasta ahora, ¿podemos hacer la tarea opcional número 1? Van a renegar un poquito, pero lo que sí pueden hacer es, ayúdense con la solución que ya se las dejé. Si quieren meterle con el C, yo me conformo con que lo intenten y se ayuden con Bueno. la solución que también se las dejé publicada. Genial, gracias. Buenísimo. Profe, Por favor, perdón, ahí estoy contigo, Facundo. Dale. Por favor, no dejen de venir la clase que viene, porque le vamos a meter todas las pilas para tratar de darles herramientas a ustedes para que el lunes feriado puedan avanzar con algo. Les podamos dejar alguna tareita como para que jueguen y que avancen un poco más, ¿sí? Así que por favor, no falten la clase que viene, que después ya viene una semana que es corta. ¿Estamos? Sí, Facundo, decime. Estaba hablando yo, profe. Perdón, pasa que tengo el chat acá tapando y no vi quién hablaba, perdón. No pasa nada. ¿El código lo deja con las anotaciones o Sale. que el código limpio nomás, como estaba desde un principio? Miren, ahí les muestro cómo está en el aula virtual. En el aula virtual está el código limpio. Si quieren les subo estos nuevos ejemplos, pero si no, se pueden capturar las pantallas. De todas maneras, no hemos hecho demasiadas anotaciones. A ver dónde me quedó el aula virtual. Por acá me quedó el aula virtual. Acá, en este librito de materiales de clase, de la clase 1, ustedes tienen programación estructurada, que esto es la presentación que les acabo de mostrar, ¿sí? Código fuente, ¿sí? Y acá tienen todas las fuentes de los distintos ejemplitos que fuimos viendo. El lenguaje de programación C, este es el link, a ver si lo puedo abrir sin descargarlo, este es el link al librito, ¿sí? De Carnegie y Ritchie. Bueno, está lenta la descarga. Lo que pasa es que es un scan esto, ¿no? Este libro en digital no está escaneado, ¿no? Entonces ahí hay un scan del librito, ¿sí? Por ahí está, habría que buscarlo, pero por ahí está el Hola Mundo. Y finalmente, el material de la cátedra lo voy a ocultar ya mismo. Lo había puesto acá, pero en realidad fíjense que quedó, sí, quedó, a ver si puedo volver acá. Quedó acá, ¿no? El material de la cátedra de la unidad 2 está acá entre los materiales compartidos por la profe Cintia, así que lo expuse aquí, ¿sí? Esto es la unidad 2 del material teórico. Esto después seguramente lo van a ver en profundidad con la profe Cintia y lo van a tener que estudiar para los parciales, ¿sí? Pero bueno, aquí está toda la parte teórica, ¿sí? De qué significa un condicional múltiple, un condicional simple, un ciclo. Bueno, mucho de esto ustedes ya lo vieron en primer año, no hay demasiado que ver.
¿sí? Veo que hay ahí algunas cuestiones de C, así que ahí tienen más también para ver de C, pero ese link que les dejo en la presentación, déjenme volver a la presentación un segundo, está muy bueno. No. Discord. Está muy bueno esto. Déjenme ver si todavía existe. Esto está fantástico, porque es muy cortito, muy conciso, ¿sí? Y muy claro, ¿sí? Con los elementos fundamentales del lenguaje C, ¿sí? O sea que este es un buen lugar para ir a ver si algo no me sale, ¿sí? Vengo acá al for, y acá en el for tengo los distintos ejemplos, las distintas formas de usar el for y cómo lo puedo trabajar. Ese librito está clarísimo, ¿sí? Si quieren ir a ver de C, y hay un montón de info ahí. Así que al que le guste el tema y tenga ganas de ponerse a probar cosas, bueno, hay un montón. Y los ejercicios, hay un montón de cositas, desde jugar con un for adentro de otro for, hasta tener que convertir o tener que tomar el número que hay debajo de un dígito en una cadena de caracteres, como para divertirse. Así que bueno, ahí tienen para mirar, también les dejé ya publicadas las soluciones, así que bueno, no hay problema. El GoTo funciona como el de Python. ¿Python tiene GoTo? ¿Me mataste con esa? No sabía. Yo tampoco. El GoTo funciona como el GoTo. En realidad funciona, acá no hay número de línea, entonces tiene que haber una etiqueta en alguna parte, un label, ¿sí? Y el GoTo es GoTo label. Y ya. De esa manera. No, en programación estructurada no deberías usarlo nunca. El GoTo es esas cosas que quedan de puente con lo anterior. El GoTo es una sentencia de la programación lineal o secuencial, ¿sí? Para los saltos. Y entonces en el C, ¿sí? Se usaba para la gente que venía de otros lenguajes anteriores que tuvieran una herramienta conocida. Pero en programación estructurada vos nunca deberías usar GoTo. Es un módulo. El GoTo en Python. No, bueno, no, sinceramente te debo, Francisco, cómo funciona en Python, porque no lo usé jamás. Así que no. Una cosa linda que tiene el C es que pueden sí jugar. Había una librería. Ay, ahora me olvidé el nombre. Y últimamente no me acuerdo de nada. Pero había una librería que les permitía jugar subiendo y bajando líneas y caracteres en la consola. Entonces uno podía hacer un dibujo, cosas medio extrañas. Sí, que eso en la consola de Python no se puede hacer. Pero bueno, me acuerdo las cosas que hacíamos con GoToXE era. De ahí me viene el nombre de la librería. El include GoToXE te permitía trabajar y dibujar ventanitas o cosas por el estilo en la pantalla de consola. ¿Sí? Y bueno, ir y volver y armar como una suerte de formulario. Estaba más o menos divertido para los trabajos prácticos. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos el lunes que viene. Espero no haber sido demasiado pesado. ¿Cuántos somos? Terminamos 61, así que estamos más o menos bien. Esperamos seguir siendo así, por lo menos. Por lo menos 3/4 del grupo, todas las clases. Buena semana para todos. Muy buena semana para todos. Muy buena primera semana de Coordinación para todo el mundo. Y nos vemos el lunes de la semana que viene. Nos vemos, profe.